Mi nombre es Claudia Moreno. Tengo 53 años, y durante la mayor parte de mi vida creí que ser exitosa significaba tener dinero, propiedades, un negocio próspero y la admiración de todos. Creí que si trabajaba lo suficientemente duro, si sacrificaba lo necesario, si ponía mi carrera por encima de todo lo demás, la felicidad llegaría sola. Nunca imaginé que llegaría a los 53 años sintiéndome como la mujer más sola del mundo, rodeada de lujos, pero vacía por dentro. La historia de mi éxito empezó hace 28 años, cuando tenía 25 y acababa de terminar mi carrera de administración de empresas en la UNAM. Era 1996. México estaba saliendo de la crisis económica, y yo estaba llena de sueños y ambiciones. Quería demostrar que una mujer podía llegar tan lejos como cualquier hombre en el mundo de los negocios. Claudia, tú tienes madera de empresaria, me había dicho mi profesor de finanzas en la universidad. Tienes visión, determinación, y no le tienes miedo al trabajo duro. Vas a llegar lejos. Tenía razón, pero no sabía el precio que iba a pagar por llegar lejos. Mi primer trabajo fue como asistente administrativo en una empresa de materiales de construcción. Ganaba 3,000 pesos al mes. Vivía en un departamentito de una recámara en la colonia Narvarte. Y comía sopa Maruchan 3 veces a la semana porque no me alcanzaba para más. Pero tenía hambre. Hambre de crecer, de aprender, de demostrar que valía la pena. Llegaba a la oficina 1 hora antes que todos y me iba 1 hora después. Estudiaba los estados financieros en mi tiempo libre. Proponía mejoras en los procesos. Me ofrecía para proyectos extras sin que me pagaran tiempo adicional. En 2 años me ascendieron a supervisora. En 4 años era coordinadora de ventas. En 6 años me nombraron gerente regional. Para el 2003, a los 32 años, ya ganaba 40,000 pesos al mes y tenía a 30 empleados bajo mi responsabilidad. Me había comprado un departamento en la Roma Norte. Manejaba un Golf del año y usaba trajes de marca que compraba en el Palacio de Hierro. Era el sueño de cualquier mujer joven y ambiciosa. O eso creía yo. El problema era que para lograr todo, eso había sacrificado todo lo demás. No tenía novio porque no tenía tiempo para citas. Mis amigas de la universidad se habían casado y tenido hijos, pero yo veía muy poco a ellas porque siempre estaba trabajando o viajando por el país supervisando sucursales. Mi relación con mis padres también se había enfriado. Ellos vivían en Cuernavaca, donde me había criado, y me regañaban constantemente porque nunca los visitaba. «Mija», me decía mi mamá por teléfono, «ya tienes 32 años. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo me vas a dar nietos?» «Mamá, ahorita estoy enfocada en mi carrera. Ya habrá tiempo para eso». El tiempo se pasa, Claudia. El dinero no te va a abrazar cuando seas vieja. No le hacía caso. Pensaba que mi mamá no entendía el mundo moderno, que venía de una generación donde las mujeres solo pensaban en casarse y tener hijos. Yo iba a ser diferente. Yo iba a ser independiente, exitosa, millonaria. En el 2005, cuando tenía 34 años, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Renuncié a mi trabajo para abrir mi propia empresa de consultoría en recursos humanos. «Estás loca», me dijeron mis pocos amigos que me quedaban. «Tienes un trabajo seguro, buen sueldo, prestaciones. ¿Para qué arriesgarte?» «Porque quiero ser mi propia jefa», les respondía. «Porque quiero construir algo mío, algo que nadie me pueda quitar». Abrí Consultoría Moreno, con los 150,000 pesos que tenía ahorrados y un préstamo de 200,000 pesos que pedí usando mi departamento como garantía. Los primeros 2 años fueron terribles. Trabajaba 16 horas al día, 7 días a la semana, tratando de conseguir clientes, de entregar proyectos de calidad, de mantener mi empresa a flote. Muchas noches me quedaba dormida en la oficina, que había rentado en la colonia del Valle. Comía lo que encontrara en la máquina expendedora, y había semanas donde no me bañaba porque no tenía tiempo de ir a casa. Pero poco a poco, la empresa empezó a crecer. Para el 2008 ya tenía 10 empleados y contratos con empresas importantes. Para el 2012 tenía 25 empleados y oficinas en 3 estados.
Para el 2018 tenía 50 empleados y era una de las consultoras de recursos humanos más importantes del centro del país. El dinero empezó a llegar como nunca había imaginado. En mis mejores años ganaba más de 200,000 pesos al mes. Me compré una casa en Las Lomas. Cambié el Golf por una BMW. Tenía 3 empleadas domésticas. Comía en los mejores restaurantes de la ciudad. Era rica. Era exitosa. Era independiente. Era todo lo que había soñado ser cuando tenía 25 años. Pero también estaba completamente sola. Mis padres habían muerto con 2 años de diferencia. Mi papá en el 2015 y mi mamá en el 2017. Mi papá murió de cáncer de pulmón y mi mamá de tristeza, según yo. Los últimos años de sus vidas, yo había estado tan ocupada construyendo mi imperio empresarial que apenas los veía una vez al mes. Cuando mi papá se enfermó, yo contraté la mejor clínica privada de Cuernavaca, los mejores doctores, el mejor tratamiento. Pero no pude estar con él durante su quimioterapia porque tenía una presentación importante con un cliente en Monterrey. Cuando mi mamá se deprimió después de la muerte de mi papá, yo la llevé con el mejor psiquiatra de México, le pagué una enfermera de tiempo completo, le compré todo lo que necesitaba, pero no pude estar con ella para platicar, para abrazarla, para que no se sintiera tan sola. El dinero no la van a abrazar cuando sea vieja, me había dicho mi mamá años atrás. Y tenía razón. Cuando ella era la vieja que necesitaba abrazos, yo le di dinero en lugar de tiempo. Después de que murió mi mamá, me quedé sin familia. Era hija única, nunca me casé, nunca tuve hijos. Mis primos y tíos existían, pero eran prácticamente extraños porque había pasado décadas sin convivir con ellos. A los 46 años, tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía a nadie con quien compartirlo. Fue entonces cuando empecé a pensar en el amor. No había tenido una relación seria desde los 30 años, cuando terminé con Alberto, un ingeniero que conocí en una conferencia de negocios. Alberto me había durado 2 años, pero terminó conmigo, porque según él yo estaba casada con mi trabajo. Claudia, me había dicho Alberto la noche que terminamos, yo te amo, pero no puedo competir con tu empresa. Para ti siempre va a ser más importante una junta que una cena conmigo, más importante un cliente que nuestros planes. Es temporal, Alberto. Una vez que la empresa esté estable, voy a tener más tiempo. ¿Cuándo va a estar estable? ¿En 5 años? ¿En 10? ¿En 20? Claudia, el problema no es que tu empresa no esté estable. El problema es que tú no sabes vivir sin trabajar. Tenía razón, pero yo no lo entendí hasta muchos años después. Después de Alberto hubo otros, hombres, pero nunca duraron más de unos meses. Siempre era lo mismo. Empezaban emocionados de salir con una mujer exitosa e independiente, pero terminaban frustrados porque nunca tenía tiempo para ellos. Para el 2019, cuando cumplí 48 años, ya había aceptado que el amor no era para mí, que las mujeres como yo, exitosas y ambiciosas, tenían que elegir entre la carrera y el amor, y yo había elegido la carrera. Me consolaba pensando que tenía empleados que me respetaban, clientes que me admiraban, una cuenta de banco envidiable, propiedades valuadas en millones de pesos. ¿Para qué necesitaba amor si tenía éxito? La respuesta a esa pregunta llegó de la manera más inesperada y dolorosa. El 15 de marzo del 2020, cuando llegó la pandemia y todo se cerró, mi empresa se vino abajo en cuestión de semanas. Los clientes cancelaron contratos, los empleados se fueron a casa, los ingresos desaparecieron casi por completo. Pero lo peor no fue perder dinero. Lo peor fue darme cuenta de que cuando todo se detuvo, cuando ya no tenía la oficina llena de empleados, cuando ya no tenía juntas y viajes y proyectos urgentes, me quedé completamente sola en mi casa de Las Lomas. Sola con mi éxito, sola con mi dinero, sola con todo lo que había construido. Y por primera vez en 25 años de carrera, entendí lo que mi mamá había tratado de decirme. El dinero no te abraza cuando estás triste, no te acompaña cuando tienes miedo, no te escucha cuando necesitas platicar. Tenía 50 años, era millonaria y era la mujer más sola del mundo.
Fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Cuando descubrí que la vida me tenía preparada una lección que nunca esperé aprender. Una lección sobre lo que realmente significa ser rica. La pandemia no solo cerró mi oficina, desmanteló por completo la vida que había construido durante 25 años. En abril del 2020, un mes después de que empezara el confinamiento, tuve que despedir a 30 de mis 50 empleados. En mayo, tuve que cerrar las oficinas de Guadalajara y Puebla. En junio, tuve que vender mi BMW para pagar la nómina de los 20 empleados que me quedaban. Para agosto, ya había cerrado completamente Consultoría Moreno. 25 años de minimalism, trabajo, de sacrificios, de construir algo desde la nada, se evaporaron en 5 meses, como si nunca hubieran existido. Pero lo más extraño era que cuando perdí mi empresa, cuando perdí mi propósito, cuando perdí la rutina que había definido, mi vida por décadas, no sabía qué hacer conmigo misma. Durante 25 años, yo había sido Claudia la empresaria, Claudia la exitosa, Claudia la que trabaja 16 horas al día. Ahora era simplemente Claudia. Y no sabía quién era esa persona. Los primeros meses del encierro fueron terribles. Me levantaba a las 6 de la mañana por costumbre, pero no tenía a dónde ir ni qué hacer. Mi casa de las Lomas, que antes era solo el lugar donde dormía entre viaje y viaje, se convirtió en mi mundo entero. Era una casa hermosa, no me malentiendas. 4 recámaras, 5 baños, jardín con alberca, vista espectacular de la ciudad. Pero era una casa vacía, una casa construida para impresionar, no para vivir. Una casa sin fotografías familiares porque no tenía familia, sin recuerdos de fiestas porque nunca daba fiestas, sin la calidez que solo viene de compartir espacios con gente que amas. María Elena, mi empleada doméstica de lunes a viernes, era prácticamente la única persona con la que hablaba durante el día, y ella, pobrecita, no sabía cómo tratar a una patrona que de repente estaba en casa todo el tiempo, sentada en el comedor con su laptop, tratando de salvar una empresa que ya no tenía salvación. Señora Claudia, me decía María Elena con esa paciencia infinita que tienen las mujeres que han trabajado en casas toda su vida. ¿No quiere que le prepare algo especial de comer? Se ve muy flaca. Era cierto. En los últimos meses había perdido como 10 kilos. No por dieta, sino porque se me había quitado el apetito. La comida no me sabía a nada cuando la comía sola, en silencio, viendo las noticias deprimentes de la pandemia en la televisión. No se preocupe, María Elena. Con cualquier cosa estoy bien. Pero no estaba bien. Para nada. En septiembre del 2020 tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Vender mi casa. Los ahorros se habían acabado pagando liquidaciones, deudas, de la empresa, gastos fijos que siguieron corriendo aunque ya no tuviera ingresos. La casa de las Lomas era mi último activo valioso. La vendí por 25 millones de pesos. Una fortuna para cualquier persona normal, pero una fracción de lo que había valido mi empresa en sus mejores años. Con ese dinero pagué todas las deudas pendientes de Consultoría Moreno. Liquidé correctamente a los últimos empleados que me habían acompañado hasta el final y me quedé con 5 millones de pesos limpios. 5 millones de pesos. Dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida si era cuidadosa con los gastos. Pero también la confirmación de que mi época de gran empresaria había terminado para siempre. Me mudé a un departamento de 2 recámaras en la Colonia Nápoles. Un lugar bonito, pero normal. Sin lujos, sin ostentaciones, sin el estatus que había definido mi identidad durante décadas. María Elena no pudo venir conmigo, porque el nuevo departamento era pequeño y yo ya no tenía presupuesto para empleada doméstica. El día que nos despedimos, las dos lloramos. Señora Claudia, me dijo María Elena mientras empacaba sus cosas, usted va a estar bien. Es una mujer muy fuerte. ¿Y si no soy tan fuerte como pensaba, María Elena? Entonces va a aprender a serlo de otra manera. No sabía qué quería decir con eso, pero sus palabras se me quedaron grabadas. Los primeros meses en el departamento nuevo fueron una tortura. Por primera vez en mi vida adulta tenía que hacer todo sola.
limpiar, cocinar, lavar, ir al supermercado, cosas básicas que había delegado durante años porque no tenía tiempo para ellas. Descubrí que no sabía cocinar nada más complejo que huevos revueltos, que no sabía usar la lavadora porque siempre había mandado mi ropa a la tintorería, que no sabía cuánto costaba un litro de leche porque siempre había comido en restaurantes o María Elena se encargaba del mercado. A los 51 años, tenía que aprender a vivir como una persona normal. Pero lo más difícil no era aprender las tareas domésticas. Lo más difícil era el silencio. El silencio absoluto de un departamento donde nadie me esperaba, donde nadie me preguntaba cómo había estado mi día, donde nadie me necesitaba para nada. Durante 25 años había tenido empleados que dependían de mí, clientes que me buscaban, proveedores que me llamaban, juntas que atender, problemas que resolver. Siempre había sido indispensable para alguien. Ahora no era indispensable para nadie. Las noches eran las peores. Me acostaba a las 10 de la noche porque no tenía nada más que hacer, pero no podía dormir. Me quedaba despierta pensando en todo lo que había perdido, en todas las decisiones equivocadas que había tomado, en todos los años que había desperdiciado persiguiendo el éxito en lugar de la felicidad. Pensaba en Alberto, mi último novio serio, y me preguntaba qué hubiera pasado si le hubiera hecho caso cuando me pidió que trabajara menos. Pensaba en mis padres y en todas las cenas dominicales que me había perdido por quedarme en la oficina. Pensaba en las amigas de la universidad que había dejado de ver porque no tenía tiempo para mantener amistades. Una noche de noviembre, después de una semana particularmente mala, donde no había hablado con nadie más que con el muchacho del supermercado, tuve lo que supongo fue mi primer ataque de pánico. Se me aceleró el corazón, no podía respirar. Sentía como si me fuera a morir ahí sola en mi departamento. Llamé al 911 pensando que me estaba dando un infarto. ¿Cuál es su emergencia?, me preguntó la operadora. Creo que me está dando un infarto. No puedo respirar. ¿Está sola? Sí. ¿Hay alguien a quien podamos llamar? ¿Algún familiar? No, no tengo a nadie. Esas 4 palabras fueron las más dolorosas que había pronunciado en mi vida. No tengo a nadie. La ambulancia llegó en 20 minutos. Los paramédicos me revisaron y determinaron que no era un infarto, sino un ataque de ansiedad. Me llevaron al hospital de todas maneras para hacerme estudios. En la sala de emergencias, mientras esperaba los resultados, una enfermera me preguntó si había alguien a quien quisiera que le avisaran. No, le dije, no hay nadie. La enfermera, una mujer como de 40 años con cara amable, me miró con algo que parecía lástima. ¿Nadie? ¿Ni siquiera un amigo? No tengo amigos, le dije honestamente. No tengo familia, no tengo a nadie. ¿Cómo es eso posible? Es posible cuando pasas 25 años trabajando 16 horas al día. La enfermera se sentó en la silla junto a mi cama. ¿Sabe qué? Yo también era así. Trabajaba turnos dobles, me la pasaba en el hospital. No tenía tiempo para nada más. Hasta que un día mi hija me dijo que ya no me conocía, que yo era solo la señora que llegaba cansada a dormir a la casa. ¿Y qué hizo? Cambié mis prioridades. Acepté que tal vez no iba a ser la enfermera más exitosa del hospital, pero sí iba a ser la mamá presente que mi hija necesitaba. ¿Se arrepiente? Para nada. Porque cuando mi hija se graduó de la preparatoria el año pasado, yo estaba ahí. Cuando tuvo su primer desamor, yo estaba ahí. Cuando necesita hablar con alguien, me busca a mí. Pero yo ya no tengo oportunidad de hacer eso. Ya no tengo hijos que criar, padres que cuidar, familia que atender. Pero sí tiene oportunidad de conocer gente nueva, de construir relaciones nuevas, de ser importante para alguien de maneras que no tienen que ver con el trabajo. ¿Cómo? No lo sé, pero lo que sí sé es que una mujer como usted, inteligente, con experiencia, con recursos, puede encontrar la manera si de verdad quiere. Salí del hospital esa noche con una receta para ansiolíticos y una tarea que me había puesto yo misma: encontrar a alguien para quien fuera importante.
Encontrar a alguien que se quedara a mi lado no porque les pagara, sino porque me quisiera. No sabía cómo iba a hacer eso a los 51 años, sin experiencia en construir relaciones genuinas, sin familia, sin amigos, pero tenía que intentarlo, porque la alternativa era seguir viviendo en esa soledad que me estaba matando poco a poco. Tenía 5 millones de pesos en el banco, un departamento bonito, salud y décadas de experiencia profesional. Pero no tenía lo único que realmente importaba: gente que me amara. Era hora de aprender que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en personas que se quedan contigo cuando todo lo demás se derrumba. Y yo estaba a punto de comenzar la búsqueda más importante de mi vida. La búsqueda de conexiones humanas genuinas comenzó de la manera más inesperada. Con doña Carmen, la señora de 75 años que vivía en el departamento de al lado y a quien yo había ignorado completamente durante mis primeros 6 meses en el edificio. Era diciembre del 2020, cuando escuché sollozos a través de la pared que separaba nuestros departamentos. Eran las 11 de la noche, y los llantos eran tan intensos que me despertaron. Al principio traté de ignorarlos, pensando que no era mi problema, que no conocía a la señora, que cada quien tenía sus propias crisis. Pero después de media hora escuchando a alguien llorar con tanta desesperación, no pude quedarme ahí, sin hacer nada. Había algo en ese llanto que reconocía. Era el sonido de la soledad absoluta, el mismo que había estado saliendo de mi garganta durante meses. Toqué suavemente la puerta del departamento 4B. «Señora, ¿está todo bien?» El llanto se detuvo abruptamente. «¿Quién es?» «Soy su vecina del 4A. Claudia, escuché que... Bueno, me preocupé por usted». Hubo un silencio largo. Después escuché pasos arrastrándose hacia la puerta. «No pasa nada, señorita. Solo estoy triste. ¿Quiere que platiquemos?» A veces ayuda a hablar con alguien. No quiero molestar. No es molestia. Yo tampoco. Puedo dormir. Doña Carmen abrió la puerta lentamente. Era una mujer pequeñita, con el cabello blanco perfectamente peinado, vestida con una bata de casa rosa y zapatillas peludas. Tenía los ojos hinchados de llorar y las mejillas manchadas de lágrimas. ¿De verdad no le molesta? Para nada. ¿Me permite pasar? El departamento de doña Carmen era exactamente igual al mío en distribución, pero completamente diferente en espíritu. Donde mi departamento era minimalista y frío, el suyo estaba lleno de vida. Fotografías familiares por todas partes, plantas en cada ventana, tejidos coloridos sobre los sillones, el olor a café de olla y canela flotando en el aire. ¿Quiere café? Acabé de hacer, me ofreció doña Carmen, secándose los ojos con un pañuelo. Me encantaría. Mientras ella preparaba el café, yo me quedé viendo las fotografías. Había cientos: bodas, bautizos, cumpleaños, graduaciones, generaciones completas de una familia que claramente adoraba a esta mujer pequeñita. ¿Son sus hijos?, le pregunté. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Tengo 4 hijos, 12 nietos y 6 bisnietos. ¡Qué familia tan grande! Sí, muy grande. Y muy lejos. Ahí estaba el dolor. Doña Carmen me contó que sus 4 hijos vivían en Estados Unidos. Se habían ido uno por uno durante los últimos 20 años. Todos con familias prósperas. Todos establecidos. Todos demasiado ocupados para venir a México más de una vez al año. El más chico, Rodrigo, vino en octubre para mi cumpleaños. Me contó mientras servía el café en tacitas de porcelana delicadas. Pero solo se quedó 3 días. Dice que el trabajo no le da tiempo para más. ¿Y por eso estaba llorando? Hoy hubiera sido el cumpleaños de mi esposo, 48 años de matrimonio, y murió hace 3 años. En estos días siempre me da mucha tristeza. ¿No tiene amigos aquí en México? Ya no. Se han ido muriendo todos, o se han ido con sus familias. Mis amigas de la iglesia, mis comadres del barrio donde viví antes. Ya no me queda nadie. Era
como verme en un espejo del futuro. Doña Carmen había tenido lo que yo nunca tuve: un matrimonio largo y feliz, hijos que la amaban, nietos que la adoraban. Pero el tiempo y la distancia habían dejado su vida igual de vacía que la mía. ¿Sabe qué?, le dije después de terminar mi café. Yo tampoco tengo a nadie. Nunca me casé. Nunca tuve hijos. Mis padres murieron. Y no tengo amigos porque pasé toda mi vida trabajando. Doña Carmen me miró con sorpresa. Pero usted es joven, es bonita, es elegante. ¿Cómo es posible que no tenga a nadie? Es posible, cuando tu única prioridad es el éxito profesional. ¿Y se arrepiente? Cada día. Esa noche nos quedamos platicando hasta las 3 de la mañana. Doña Carmen me contó de su vida. Había sido maestra de primaria durante 30 años. Se había casado a los 21 con un hombre bueno que trabajaba en el gobierno. Había criado a 4 hijos con mucho amor y pocos recursos económicos. Nunca fuimos ricos, me dijo, pero siempre fuimos felices. Mi esposo me traía flores cada viernes, aunque fueran flores de la calle. Mis hijos llegaban de la escuela y yo tenía comida caliente esperándolos. Los domingos toda la familia se reunía, en mi casa. ¿Los extraña? Todos los días. Pero entiendo que tengan sus propias vidas. Lo que no entiendo es por qué la vida separa a las familias que se aman. Cuando regresé a mi departamento esa noche, me di cuenta de algo importante. Doña Carmen y yo necesitábamos lo mismo. Ella necesitaba compañía, alguien que la escuchara, alguien que se preocupara por ella, y yo necesitaba sentirme útil, sentirme importante para alguien, tener un propósito que no fuera profesional. Al día siguiente toqué su puerta a las 8 de la mañana. ¿Doña Carmen? ¿Le gustaría que desayunáramos juntas? ¿En serio? En mí no me siento sin serio. No sé cocinar muy bien, pero puedo hacer huevos revueltos. Yo sé hacer chilaquiles. ¿Por qué no los hago en su departamento y usted pone el café? Así empezó nuestra rutina. Desayunábamos juntas todos los días, yo en su departamento, o ella en el mío. Doña Carmen me enseñó a cocinar comida casera. Mole, pozole, tamales, todas las cosas que yo comía en restaurantes, pero nunca había aprendido a preparar. Yo le enseñé a usar una computadora para hacer videollamadas con sus hijos y nietos. Le instalé WhatsApp en su teléfono y le mostré cómo mandar fotos y mensajes. Le ayudé a organizar sus medicinas y la acompañé a sus citas médicas. Claudia, me dijo una mañana mientras desayunábamos tamales que habíamos hecho el día anterior, usted me salvó la vida. ¿Cómo? Antes de que llegara, yo me levantaba sin ganas. No tenía por qué arreglarme, por qué cocinar, por qué salir de la cama. Ahora me levanto emocionada porque sé que va a venir a desayunar conmigo. Doña Carmen, usted también me salvó a mí. No sabe lo sola que estaba. Pero ¿cómo puede estar sola una mujer como usted? Exitosa, con dinero, con educación. Porque el éxito sin amor no es éxito. Es solo ruido. A través de Doña Carmen conocí a otras personas. Su doctora, la doctora Hernández, era una mujer de mi edad que había decidido especializarse en geriatría después de cuidar a su propia madre. Me da mucho gusto ver que Doña Carmen tiene compañía, me dijo la doctora Hernández después de una consulta. Los adultos mayores que tienen apoyo emocional viven más años y con mejor calidad de vida. ¿En serio? Han pasado 3 años desde que perdí mi empresa y 2 años desde que conocí a Doña Carmen. Mientras escribo esta historia desde la sala de mi departamento en la colonia Nápoles, puedo escuchar a Doña Carmen preparando café en la cocina, para nuestro desayuno de cada mañana, y puedo ver las fotos que ahora llenan mis paredes. No son fotos de premios empresariales o reconocimientos profesionales, sino fotos de cumpleaños, cenas navideñas, tardes de dominó y momentos cotidianos con las personas que se han convertido en mi familia. Lo que empezó como una amistad con una vecina solitaria, se convirtió en algo que nunca imaginé. Una red de amor y apoyo mutuo que me ha enseñado el verdadero significado de la riqueza.
Doña Carmen ya no vive sola en el departamento de al lado. Hace un año, después de una caída que la dejó con la cadera fracturada, sus hijos finalmente entendieron que no podía seguir viviendo sin compañía. Pero en lugar de llevarla a Estados Unidos para que viviera como una carga más en las casas ya saturadas de sus familias, tomamos una decisión diferente. Ella se mudó conmigo. Claudia, me había dicho doña Carmen desde su cama de hospital. No quiero ser una molestia para mis hijos, pero tampoco quiero estar sola si me vuelvo a caer. No va a estar sola, le prometí. Y no va a ser una molestia para nadie. Va a ser mi compañera de cuarto. Sus hijos al principio se resistieron. ¿Cómo iban a dejar que una extraña cuidara a su madre? ¿Qué garantías tenían de que yo la iba a tratar bien? ¿No sería mejor contratar una enfermera profesional? Pero cuando Rodrigo, el hijo menor, vino desde Houston para visitarla en el hospital, entendió inmediatamente lo que había pasado entre su madre y yo. «Mamá habla de usted todo el tiempo», me dijo Rodrigo cuando nos conocimos. En cada videollamada nos cuenta lo que hicieron juntas, lo que cocinaron, a dónde fueron. No la había visto tan feliz desde que murió mi papá. Su mamá me salvó de la depresión más profunda de mi vida, le confesé. Cuando la conocí, yo estaba completamente sola y sin propósito. Ella me enseñó lo que significa tener familia. ¿Y no le da miedo la responsabilidad? Mi mamá ya tiene 78 años. Va a necesitar cada vez más cuidados. Rodrigo, su mamá me ha cuidado a mí durante 2 años. Me enseñó a cocinar, me enseñó a vivir, me enseñó a amar. Ahora es mi turno de cuidarla a ella. Rodrigo se quedó callado unos segundos, después me abrazó. Gracias por amar a mi mamá cuando nosotros no pudimos estar aquí. Adaptar mi departamento para que doña Carmen viviera cómodamente requirió algunos cambios. Convertí mi oficina en una recámara para ella, instalé barras de apoyo en el baño, compré una cama hospitalaria para que pudiera incorporarse fácilmente. Gasté como 200,000 pesos en modificaciones, pero fue la mejor inversión que he hecho en mi vida. Vivir con doña Carmen ha sido como tener a la madre que perdí demasiado pronto y a la hija que nunca tuve, todo al mismo tiempo. Ella me regaña cuando como mal, se preocupa cuando llego tarde de la calle, me escucha cuando tengo pesadillas sobre el pasado. Yo la acompaño a sus citas médicas, le organizo sus medicinas, la ayudo a bañarse cuando sus articulaciones no cooperan. Pero, más que cuidarnos mutuamente, hemos construido una vida juntas. Una vida llena de rutinas pequeñas pero significativas. Café de olla todas las mañanas, telenovelas en las tardes, partidas de dominó con don Felipe los jueves, cenas especiales los domingos. Nuestro círculo también ha crecido. Don Felipe ahora viene a comer con nosotras 2 veces por semana. Doña Rosa viene los sábados para nuestras tardes de tejido. Don Mario nos ayuda con las reparaciones de la casa y a cambio nosotras le cocinamos sus platillos favoritos. Pero el crecimiento más significativo llegó hace 6 meses, cuando decidí formalizar lo que ya estaba haciendo, cuidar a adultos mayores que necesitan compañía y apoyo. La idea surgió durante una plática con la doctora Hernández, quien seguía refiriéndome pacientes que vivían solos y necesitaban compañía. Claudia, me dijo la doctora durante una de nuestras consultas rutinarias con doña Carmen. ¿Ha pensado en hacer esto profesionalmente? ¿Hacer qué? Acompañamiento a adultos mayores. Hay una necesidad enorme en la ciudad. Miles de personas, como doña Carmen, como don Felipe, que tienen recursos económicos pero no tienen familia cerca, que necesitan a alguien confiable que los acompañe, que los escuche, que esté pendiente de ellos. ¿Como enfermera? No necesariamente. Como compañía profesional. Como alguien que entiende que lo que necesitan no es solo cuidado médico, sino cuidado humano. La idea se me quedó dando vueltas en la cabeza durante semanas. Yo tenía la experiencia de haber cuidado a doña Carmen y a nuestros amigos. Tenía los recursos económicos para invertir en un proyecto así. Tenía las habilidades empresariales que había desarrollado durante 25 años. Pero más, importante, tenía la pasión. Por primera vez desde el cierre de mi empresa, había encontrado algo que me emocionaba de verdad.
En octubre del 2023, fundé Compañía Dorada, una empresa de acompañamiento para adultos mayores. Pero esta vez hice las cosas completamente diferente a como había hecho Consultoría Moreno. En lugar de obsesionarme con el crecimiento rápido y las ganancias máximas, me enfoqué en la calidad del servicio y el bienestar de las personas. En lugar de contratar empleados para maximizar eficiencia, contraté personas que genuinamente se preocuparan por los adultos mayores. En lugar de ver clientes, veo familias extendidas. Empecé con 5 adultos mayores, incluyendo a nuestros amigos don Felipe, doña Rosa y don Mario. Contraté a 3 mujeres de mediana edad que, como yo, habían llegado a un punto en sus vidas donde querían hacer algo significativo, en lugar de solo lucrativo. En serio, el aislamiento social es tan peligroso para la salud como el tabaquismo o la obesidad. Usted le está dando a doña Carmen algo que ninguna medicina puede dar: la sensación de ser importante para alguien. Ella también me está dando eso a mí. La doctora Hernández me miró con curiosidad. ¿Le interesaría conocer a más personas en situación similar? Tengo muchos pacientes que viven solos, que necesitan compañía, que se sentirían muy agradecidos de tener a alguien como usted en sus vidas. Fue así como conocí a don Felipe, de 82 años, viudo desde hacía 5 años, que vivía solo en la colonia Roma y que no había hablado con nadie en semanas. A doña Rosa, de 70 años, que había trabajado toda su vida como secretaria y nunca se había casado. A don Mario, de 75 años, ex chofer de taxi, cuyos hijos vivían en Tijuana y lo visitaban una vez al año. Empecé a visitarlos regularmente. Les llevaba comida, los acompañaba a hacer mandados, los escuchaba contar historias de sus vidas. Pero más importante, ellos me enseñaron cosas que ningún seminario de negocios me había enseñado. Don Felipe me enseñó a jugar dominó y me contó historias de cuando era joven y trabajaba en el Palacio Nacional. Doña Rosa me enseñó a tejer y me platicó de todos los libros que había leído en su vida. Don Mario me enseñó a arreglar cosas básicas de la casa y me contó anécdotas divertidas de sus años como taxista. Pero lo más importante que me enseñaron fue esto: que la riqueza no se trata de lo que tienes, sino de lo que compartes. Que puedes ser millonario y miserable, o pobre y feliz. Que la compañía genuina vale más que cualquier cuenta de banco. En marzo del 2021, 6 meses después de conocer a doña Carmen, me di cuenta de algo sorprendente. Por primera vez en años, me levantaba todas las mañanas con ganas. No porque tuviera una junta importante o un proyecto urgente, sino porque sabía que iba a ver a gente que me apreciaba, que me esperaba, que se alegraba de verme. «Claudia», me dijo doña Carmen una tarde mientras tejíamos en su sala, «¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro». «¿Se arrepiente de no haber tenido hijos?» La pregunta me dolió, pero ya no como antes. Ya no me dolía con esa punzada de pánico y desesperación que sentía cuando pensaba en todo lo que había perdido por el trabajo. «Sí me arrepiento», le dije honestamente, «pero creo que ahora entiendo algo que no entendía antes». «¿Qué?» «Que la maternidad no es solo biológica, que puedes cuidar a personas, amarlas, ser importante en sus vidas, aunque no hayas dado a luz». «¿Se refiere a nosotros?» «Me refiero a ustedes, a don Felipe, a doña Rosa, a don Mario. Me refiero a que ustedes se han convertido en mi familia elegida». Doña Carmen se puso a llorar, pero esta vez no de tristeza. «¿Sabe qué, Claudia? Usted se convirtió en la hija que siempre quise tener cerca». Esa noche, mientras cenaba en mi departamento, chilaquiles que había aprendido a hacer siguiendo la receta de doña Carmen, pensé en todo lo que había cambiado en mi vida en 6 meses. Seguía teniendo los mismos 5 millones de pesos en el banco. Seguía viviendo en el mismo departamento. Seguía sin empresa, sin trabajo formal, sin el estatus que había definido mi identidad durante décadas. Pero ya no me sentía pobre, ya no me sentía sola, ya no me sentía inútil. Por primera vez en mi vida,
Entendía lo que significaba ser verdaderamente rica, y apenas estaba empezando a descubrir cuánto más me tenía reservado la vida. Carmen, sí, le puse el nombre de mi compañía en honor a doña Carmen. No es una empresa tradicional de cuidados. No somos enfermeras ni terapeutas profesionales. Somos compañía humana. Desayunamos con nuestros adultos mayores, los acompañamos al supermercado, jugamos cartas con ellos. Los escuchamos contar las mismas historias una y otra vez, porque entendemos que a veces lo que necesitan no es información nueva, sino la confirmación de que sus vidas importaron. Cobramos por nuestros servicios, pero no mucho. Lo suficiente para pagar sueldos dignos y mantener la empresa funcionando, pero no lo suficiente para hacerme rica otra vez. Y eso está perfecto, porque ahora entiendo que no necesito ser rica. Necesito ser útil. En un año, Compañía Dorada ha crecido a 15 adultos mayores y 8 acompañantes. Cada uno de nuestros adultos mayores se ha convertido en familia para nosotras. Conocemos sus historias, sus miedos, sus alegrías. Estamos ahí para sus cumpleaños, para sus momentos de tristeza, para sus logros pequeños pero importantes. La semana pasada, don Felipe me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Claudia, ¿sabe cuál es la diferencia entre usted y las otras personas que han venido a cuidarme? ¿Cuál? Las otras venían a trabajar. Usted viene a querer. Esa frase resume perfectamente lo que he aprendido en estos 3 años desde que perdí mi empresa y encontré mi propósito. Durante 25 años trabajé para acumular dinero, propiedades, reconocimientos. Medía mi éxito por el tamaño de mi cuenta bancaria, por el valor de mis posesiones, por el número de empleados que tenía. Creía que mientras más tuviera, más exitosa sería. Ahora sé que estaba completamente equivocada. El éxito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que aportas. La riqueza no está en lo que tienes, sino en quién tienes. La felicidad, no, viene de los logros profesionales, sino de las conexiones humanas. Mi cuenta bancaria ahora tiene 3 millones de pesos en lugar de los 5 que tenía hace 3 años. He gastado dinero en adaptar mi casa, en cuidar a doña Carmen, en crear una empresa que prioriza el servicio sobre las ganancias. Según los estándares con los que me medía antes, soy menos exitosa ahora que hace 3 años. Pero nunca en mi vida había sido tan rica. Rica en relaciones significativas. Rica en propósito claro. Rica en amor genuino. Rica en la satisfacción que viene de saber que tu vida importa para otras personas. Todas las mañanas me despierto sabiendo que doña Carmen me está esperando para desayunar, que don Felipe va a llamar para contarme cómo está su nieto en Veracruz, que doña Rosa me va a enseñar un punto nuevo de tejido, que las familias de nuestros adultos mayores en Compañía Dorada confían en mí para cuidar a sus seres más queridos. Todas las noches me duermo sabiendo que fui útil ese día, que alguien se sintió menos solo por mi presencia, que alguien sonrió por algo que hice o dije. No tengo esposo. No tengo hijos biológicos, no tengo propiedades millonarias, pero tengo algo más valioso. Tengo gente que me ama no por lo que les puedo dar materialmente, sino por quien soy como persona. Hace 3 meses, doña Carmen me dio el susto más grande de mi vida. Una noche se sintió mal del corazón y tuvimos que llevarla de emergencia al hospital. Mientras esperaba en la sala de espera, sin saber si mi compañera de vida iba a estar bien, me di cuenta de algo fundamental. Si doña Carmen se hubiera muerto esa noche, yo habría perdido mucho más que dinero o propiedades. Habría perdido a la persona que me enseñó a amar incondicionalmente, que me enseñó que la vida se trata de cuidar a otros, que me enseñó que la verdadera riqueza son las personas que se quedan a tu lado cuando todo lo demás se derrumba. Afortunadamente, doña Carmen se recuperó completamente. Era solo un susto, no un infarto. Pero esa noche en el hospital confirmó lo que ya sabía, que las únicas pérdidas que realmente duelen son las pérdidas humanas. El dinero se puede recuperar, las propiedades se pueden volver a comprar, los negocios se pueden reconstruir. Pero las personas que amas, las que te aman, las que eligen estar contigo, no por obligación, sino por cariño,
esas son irreemplazables. Ahora, a los 53 años, finalmente entiendo lo que mi mamá trató de decirme hace tantos años, que el dinero no te abraza cuando estás triste, no te acompaña cuando tienes miedo, no te escucha cuando necesitas hablar. La verdadera riqueza, la única que importa, son las personas que eligen quedarse a tu lado, las que te ven en tus peores momentos y siguen ahí. Las que celebran tus alegrías como si fueran propias. Las que te cuidan cuando estás enferma y te dejan cuidarlas cuando ellas necesitan apoyo. Mi nombre es Claudia Moreno. Tengo 53 años y perdí una empresa millonaria para encontrar algo mucho más valioso, una familia que elegí y que me eligió. No soy la mujer más rica de México en términos monetarios, pero soy rica en todo lo que realmente importa. Y esa riqueza, a diferencia del dinero, nunca se puede perder, porque está hecha de amor, y el amor verdadero es eterno. Cuando llegue a vieja de verdad, no voy a estar sola contando billetes. Voy a estar rodeada de las personas que amo, contando historias, contando risas, contando bendiciones. Esa es la única cuenta bancaria que importa, y la mía está completamente llena.